la idea es que habláramos sobre el tema de la permacultura. Entonces, para empezar, yo traía un pequeño poemita de Whitman, es un extracto de hojas de hierba, alguna vez lo han oído. Dice: yo creo que una hoja de hierba no es menos que la diaria trayectoria de las estrellas, y que la hormiga también es tan perfecta y un grano de arena y el huevo del pajarillo. Y la reineta es una obra de arte comparada con lo más grande, y la zarza trepadiza podría adornar los salones celestiales. Y la menor articulación de mi mano menosprecia toda mecánica, y la vaca que rumia con su cabeza gacha sobrepasa cualquier estatua. Entonces, pues que lo escribe Whitman a principios del siglo es un planteamiento interesante pues para Occidente, pues porque esto termina siendo una maricada pachamámica. Dicen, pues sí, el man está ahí medio llevado y escribía esas vainas, pero no tiene nada que ver con la sociedad que tenemos, ni con la forma que concebimos la naturaleza. Entonces lo digo porque es alguien desde Occidente que toca cosas desde otras perspectivas, como desde las culturas de acá o como en Oriente se tiene de la relación, digamos, hombre-naturaleza. Entonces nosotros lo que vamos a hablar es del tema de permacultura, pero enfocado, enmarcado dentro del documento ese, ¿cómo se llama? Que enviaron los 10 lecciones. No, pero el capitalismo de la permacultura. No, pero está basado en eso. Entonces, como ahí habla del tema de necesidades, la idea es que hagamos como un enfoque a partir de las necesidades. Entonces yo lo planteé así: por la parte que nos rodea, donde vivimos, la que nos permite ser, la que nos permite respirar, la que nos permite ser todo lo que podemos ser, es la biosfera, es la que nos envuelve. Y esa biosfera está, digamos, regida por unas leyes que son inevitables, que tienen que ver con la termodinámica, que ahorita miraremos. Eso es nuestras condiciones, como decir, en un problema estas son las restricciones. Ahí, eso es inevitable. Dentro de eso, entonces existe la pregunta de qué son las necesidades, y entonces se plantean necesidades insatisfactorias, no solo desde la perspectiva de necesidades. Entonces toda esa viene a ser como la sociedad occidental, donde está basada la premisa de existencia es el Homo economicus, ese personaje que está ahí muy racional, metido dentro del mercado. Eso es lo que existe. Y dentro de ese marco hay una cosa que se plantea: esa sociedad no sirve, podemos ir pensándonos desde otras maneras, que no es la única, pero desde otras formas, desde otras perspectivas, qué es esta sociedad y qué significarían las necesidades y los satisfactores. Entonces, esta primera cosa que traigo aquí a colación es una frase de Martin Luther King, que dice: estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad. No, es inevitable ser recíprocos, ligados en un solo tejido del destino. Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. Esta es la estructura interrelacionada de toda la realidad. Entonces lo que está diciendo, querámoslo o no, nosotros somos parte de una comunidad, de una red. Eso no se puede evitar. Entonces en esa perspectiva tenemos que mirar cómo mantenemos la esencia de esa red. Entonces aquí la idea es que recordemos o miremos aquí, compañeros de economía, ¿no? Todos son derecho y ciencia política. Bueno, entonces no hay economistas. Entonces vamos a mirar acá un esquema que plantea la economía ecológica. Entonces ustedes miran, dentro está la economía neoclásica o la economía occidental.
¿Y qué es? Es una cosa que se ve a sí misma, que no tiene en cuenta el ambiente, que hay una cosa que llama externalidades por allá. Pero hay una mierda así cerrada y límpida, que es la economía, que es intocable y que es, ¿no? Entonces, esa burbujita que dice la economía, resulta que se olvida que hay una parte que nace de materias primas, pero esas materias primas no se pueden producir si no hay sol. O sea, el sol, nosotros cada actividad que hacemos es sol cosechado. Es un sol que ya entró y que se convirtió en células nuestras, cosas de ese estilo. Nosotros somos sol. Entonces lo que dice, viene acá la energía solar, es parte fundamental de la esencia de la vida en el planeta Tierra, que permite que existan materias primas que alimentan el modelo de productor, consumidor, empresa y estado allá adentro, y que esa cosa de allá adentro bota un poco de residuos, disipa calor, pequeño problemita, y genera energías residuales que no se saben a dónde van a parar. Ese es realmente el planteamiento de la economía ecológica. Está diciendo, hay un poco de cosas por fuera de la concepción clásica de economía que no se han tenido en cuenta y que son fundamentales para la existencia humana. Entonces habla de ecosistemas, de biomas, de naturaleza del planeta. Esa es una visión que nos dice, por ahí debe partir la economía. Pero además hay otro ingrediente que se olvida, que tiene que ver con esto, y es que detrás de eso está la termodinámica, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice la termodinámica? Más allá de las cosas técnicas, ¿no? ¿Se han oído hablar de la primera ley? La ley de la conservación, o sea, La energía no se puede hacer, se transforma. Esa es la primera, y la segunda, en términos técnicos, es si usted deja una superficie más caliente sobre otra que no lo es, lo más probable es que se le queme la hijueputa camisa, ¿no? Si deja usted la plancha un rato, después de 20 minutos, pues se le quema la camisa, y esa es la ley de la termodinámica, y es el calor tiende a irse de lo más caliente a lo más frío. O ustedes intenten enfriar una plancha enchufada con la punta de camisa, no la van a enfriar nunca, ¿cierto? Entonces siempre va de lo más caliente, y esa es la termodinámica. Es decir, detrás de eso hay una cosa que es la entropía. ¿Y la entropía qué es? En la medida en que yo consumo energía, esa energía empieza a transformarse en energía disipada, y es muy berraco cogerla cuando ya la liberé, la desordené, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos metidos en un sistema que lo que hace es tener energía que libera, o sea, produciendo, elevando la entropía a toda hora. O sea, el desorden de la materia, de la energía que ya está disipada por todos lados, no es que yo pueda escoger una red y vuelvo y almaceno energía. Ese es nuestro sistema actual de vida. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos inmersos en las leyes de la termodinámica, hay muchas cosas que la economía no tendría nada que decir. Es un pobre ignorante alrededor de un tema tan vital como ese. Entonces, eso, digamos, es el punto. Entonces hay un personaje que se llama Nicolás Georgescu, ¿lo han oído nombrar? ¿No? Este tipo fue muy querido en Occidente. El tipo es rumano, porque ayudó a un poco de maricar sobre la ciencia, y resulta que el man, cuando llega a introducir el tema de la termodinámica, ni los físicos querían que el man se metiera en temas que tenían que ver con lo social, y los economistas dicen, este huevón que tiene que decir aquí, hablar de cosas de la naturaleza. Nosotros somos economía pura. Y entonces el tipo se escribe un libro que es el que se le recomiendo, que se llama la termodinámica y el proceso económico, ¿cierto? Entonces, este man, como Nicolás Georgescu,
Dicen, el punto decisivo es que el proceso económico no es un proceso aislado, autosostenido. Este proceso no puede seguir en marcha sin un continuo intercambio que altera el medio en forma acumulativa sin ser a su vez influido por estas alteraciones. O sea, ese es el proceso económico. Cada vez que a mí se me ocurre, o sea, el famoso análisis de Marx sobre los zapatos, ¿se acuerdan? El par de zapatos y tal. No, un zapatero. Ese era uno de los problemas para el cálculo de la plusvalía y tal. Entonces, ¿hay qué problema hay? Que en ese cálculo faltaría la parte que tiene que ver con esto. Claro, más en esa época, hasta ahora estaban nombrando el tema de la termodinámica. Pero lo que está diciendo este man es que ese intercambio altera y a su vez esas alteraciones inciden en el mismo proceso económico. Es exactamente lo que estamos viendo ahora. Ahora, cada cosa que ustedes ven, por ejemplo, que se hace en una ciudad, no es para mejorar la ciudad, sino para reducir los impactos ambientales que genera el crecimiento. Miren ustedes un programa de gobierno desde el gobierno de Lucho, y ustedes se pillan que la mayoría de cosas es para formas de parar todo lo que viene con el impacto del urbanismo, ¿no? Las consecuencias sociales, económicas que hay detrás de eso. Entonces, este man está diciendo eso, se necesita que el proceso económico tenga en cuenta más cosas, y esa es la termodinámica. Y el tipo dice la ley de la entropía, que dicen que ese man que tiene que meter la entropía acá, rollo no nos preocupa. Entonces le dice, pues, de no ser por esta ley podríamos usar la energía de un trozo de carbón una y otra vez, o sea, no habría escasez. ¿Cuál es el problema? Según eso, si la entropía no tiene importancia, pues ¿qué nos vamos a preguntar eso? Pues ya, sí, el carbón tranquilo que él sigue ardiendo y ardiendo, no. Entonces ahí hay un tema que el tipo pone sobre la mesa y dice: la termodinámica enseña que es imposible producir una mercancía sin generar un residuo equivalente en forma de materia y energía degradadas. Entonces está ahí diciendo, un proceso productivo no puede ser cualquier pendejada, ¿no? El hecho de haber llegado a esto que llamamos el desarrollo de Occidente y que le permite conocer al ser humano esta cosa, pues significa esa contraer una responsabilidad, ¿no? Tiene en sus manos una bomba de tiempo, o pregúntenle a Mr. Trump a ver qué opinas más. Entonces este man dice: la entropía no rige, entonces por lo tanto hay que empezar a mirar también desde la perspectiva de la entropía el flujo de energía y materiales, porque eso es producción, flujo de energía y materiales, eso es producción, y a su vez también es consumo, ¿no? Entonces dice, entra la energía, hay una producción de bienes y servicios y se genera una alta entropía, o sea, se dispara, ¿cierto? Entonces esa producción de bienes y servicios termina también en consumo de bienes y servicios, y el consumo también dispara la entropía, o sea, por los dos lados la cosa es gravísima. Y a su vez hay una eliminación de residuos, que se trata ahora de que se reciclen, y también existe un proceso de extracción de materia prima, es decir, esa es la realidad. Cuando usted trae mucha de esa materia prima, está empezando a generar problemas entrópicos, porque empieza a generar desorden, ¿cierto? Entonces el man dice, Georgescu dice, la economía tiene que tener eso, y digamos, es parte de la visión de lo que significaría constituirnos como una sociedad. Si ese tipo de cosas no lo tenemos en cuenta en la propuesta, pues ahí estamos fallando, porque no estamos teniendo en cuenta las consecuencias del ser humano, de la característica de ser humano al que llegamos aquí en este estado, entre comillas, de desarrollo. Entonces, ahí es cuando la solución que pone el capitalismo dice, no, es que en realidad lo que nosotros somos es un homo económico, somos seres racionales
que tomamos decisiones racionales para elegir las cosas que necesitamos, ¿no? Para satisfacer esas necesidades emocionales, lo que planteó uno. Entonces dice que es un personaje que se mueve dentro de el contexto visto por un consumidor insaciable y perfecto por la teoría del consumo, ¿cierto? Entonces ese es un asunto que es fundamental y es inevitablemente somos consumidores. Pero entonces la pregunta es, para una sociedad sostenible, ¿qué tipo de consumidores debemos ser? No podemos ser lo que hemos sido hasta ahora, hay que pensarse cómo sería ese consumo, ¿no? Entonces, eso se pega con el asunto de esa relación metabólica. Lo que dice Marx es claro, lo que pasa es que el capitalismo rompe esa relación metabólica, que sería la relación hombre-naturaleza, para mantener esta rebonada, que no nos caiga, ¿cierto? Y entonces dice que, y esto es muy interesante, dice, con la preponderancia creciente de la población urbana, acumulada en grandes centros por la producción capitalista, esta por una parte acumula la fuerza motriz histórica de la sociedad. Si ustedes pillan, un capitalista es un man que acumula energía. Si lo miran desde la perspectiva energética, eso es un capitalista, es un man que acumuló energía, una mano de energía, una ya consumida y otra potencial que tiene, y eso es un man de un poder el berraco, no solamente desde la perspectiva del dinero, sino que en realidad ha cogido energía acumulada. Capital es eso, y por otra apertura el metabolismo entre el ser humano y la tierra. Esto es el retorno al suelo de aquellos elementos constitutivos del mismo que han sido consumidos por el ser humano bajo la forma de alimentos y vestimentos. Aquí lo que está diciéndose es, si nosotros no tenemos una sociedad donde el consumo haga ese proceso de retroalimentación, lo más probable es que haya una fractura metabólica entre el hombre y la naturaleza. Esa continuidad que sería, ese ciclo que significaría esa relación, se rompe, ¿cierto? Entonces habla de la fractura metabólica y hace esto que es muy importante, y es que primero el desafío de la cuestión ecológica es cómo se construyen esas relaciones metabólicas básicas que dice. Pero dos, también dice que hay que comprender lo mejor posible el metabolismo sociedad-naturaleza y sus perturbaciones en términos de intercambio de energía, materia e información. Lo que está diciendo es cómo aprendemos a leer la naturaleza en ese sentido para poder tener esa relación metabólica. Entonces dice al final, lo que está fallando no es la naturaleza, es nuestra sociedad, su estructuración interna y sus formas de intercambio con la naturaleza, ¿cierto? Sí, lo que podríamos decir ahora, muchas cosas que se ven es como anomalías de la naturaleza nos hizo ese mal, ese daño, y no se mira que ahí hay una relación, una correlación que implica que la naturaleza responde al comportamiento nuestro. Eso es lo que está haciendo en este momento. Bien, ahí entonces pararíamos si hay una pregunta sobre este tema o algo, porque empezaríamos a mirar el tema que tiene que ver con la lectura que han dicho, que es sobre la idea de necesidades, ¿cierto? Entonces, esto era simplemente para ubicarnos. Yo siempre lo que digo es que si no nos ubicamos en un medio mínimo, aproximarnos de en qué espacio estamos, creo que se empieza mal. Ese es el gran problema que tiene la economía. Entonces, ese es como el preámbulo para decir, ahí es lo que vamos, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿No? Entonces, preguntas, dudas, ¿no? Bueno, listo. Entonces, el tema, me gustó mucho el tema que planteó, aquí por la convergencia se guardaron metadietas de los cosas. Entonces dice, porque eso es lo que les iba a decir, la mayoría de personajes que voy a nombrar aquí, a excepción del señor Carlos Marx tan reputado,
creo que la mayoría de personas de las que voy a hablar son la mayoría marginales, han sido rechazados, olvidados, eso es la mayoría de los que voy a nombrar. Entonces uno de ellos es Nicolás Georgescu, que se ha puesto muy bonita, pero se demora un resto porque no la escribió hace rato. Ese es uno. Entonces aquí hay otro que es también, que es Manfred Max Neef, que es economista chileno, y que ha hecho. Entonces el planteamiento que el man habla es del desarrollo a escala humana, ¿no? Entonces él se hace una pregunta y dice, ¿cuándo es mejor un proceso de desarrollo? Y básicamente dice, un proceso de desarrollo es aquel que permite de la mejor manera, relacionada con la naturaleza, satisfacer las necesidades humanas, ¿cierto? Eso es lo que dice, porque ese es un proceso de desarrollo mejor que otro. Pero dice, apuntando a mejorar la calidad de vida. Ahí es donde no está de acuerdo tanto con Magni, pero más allá de esa discusión es lo que se busca es la calidad de vida. Entonces el tipo se pregunta, ¿pero de qué depende esa calidad de vida? ¿No? Entonces la calidad de vida depende de la forma en que se satisfacen las necesidades. En eso consistiría una verdadera calidad de vida, la manera en que mejor se puedan satisfacer las necesidades humanas, ¿cierto? Entonces, ¿y qué necesidades? Las necesidades fundamentales humanas. Entonces lo que dice Max Neef es, pero ¿cuáles son las necesidades humanas fundamentales? Entonces ahí viene algo que tiene que ver con el libro, y es el planteamiento que hace Max Neef. Dice, aquí se nos ha vendido una cosa, es que las necesidades son infinitas, ¿no? Y hay muchísimas maneras de satisfacer eso. Entonces lo que dice Max Neef, dice no. Lo que existe en realidad, y hace la propuesta de una vez, es que las necesidades humanas son pocas y clasificables. Se lanza con esa vaina. Y dice además que esas necesidades son iguales para todos los pueblos, para todas las culturas, y que han sido invariables en el tiempo. Eso puede sonar hasta herético, pero uno dice, bueno, miremos qué está diciendo el man, a ver, ¿no? Entonces él dice, lo que dice es que eso es falso, sino que existen ese número de necesidades humanas y que el problema no son las necesidades como tal, sino la forma como satisfacemos las necesidades. Entonces, una cosa son las necesidades, que son pocas, y otra cosa son los satisfactores. Entonces, el ejemplo es simple, dice, comer, vestir, tener un sitio donde dormir, no son necesidades, son la forma como yo satisfago una necesidad llamada subsistencia. Mi necesidad de subsistir. La forma como lo hago es la que varía de cultura, ¿cierto? Pero hay unas maneras en las que la gente busca subsistir. Entonces él dice, él hace una clasificación diciendo, hay una necesidad, una perspectiva de las necesidades desde el punto de vista ontológico y hay otras desde el punto de vista axiológico. O sea, hay que decir desde la perspectiva existencial, ¿cierto? Hay unas cosas que son, llamémoslas etéreas, ahí, pero que son claves en las necesidades. Entonces dice, esas necesidades ontológicas serían tres: la necesidad de ser, de tener, de estar y de hacer. ¿Qué significa la necesidad de ser? Para satisfacer una necesidad específica, yo debo ser cierto tipo debo tener cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, si dice, yo necesito, ellos hablan por ejemplo de la necesidad de entendimiento. Entonces, satisfacer mi necesidad de entendimiento, ¿cierto?, puede satisfacerse de muchas maneras, pero para satisfacer esa necesidad yo necesito ser una persona
curiosa, ¿cierto? Que tenga disposición para trabajar, ¿cierto? O sea, yo debo tener unas condiciones para poder tener entendimiento. Si yo no las tengo, pues simplemente no voy a lograr el entendimiento. Cuando dice tener es que a disposición, qué cosas deben tenerse allí para que se satisfaga esa necesidad, ¿cierto? Entonces dice, en el tema, por ejemplo, educativo, no tanto las instalaciones físicas, sino de pronto agrupaciones, instituciones, ¿no? Tener la disponibilidad de espacios, eso serían cosas que se deben tener para poder satisfacer esa necesidad. Hay otras cosas, es de estar en qué ámbito se da eso, ¿cierto? En el ámbito local, en el ámbito regional, ¿cierto? En dónde, qué cosas hay que tener allí alrededor para satisfacer esa necesidad. Y el hacer es qué cosas hay que hacer como comunidades o como individuos para satisfacer esa necesidad. Entonces, esas 4, digamos, dimensiones de las necesidades se complementan con otra visión de las necesidades desde el punto de vista axiológico o de valores. Entonces, se plantean 9 necesidades. Entonces, la pregunta sería ahí de pronto hay cosas que no. Por ejemplo, el autor hablaba de necesidad de espacio. Y yo me preguntaba eso, ¿uno necesita espacio? Uno no necesita espacio porque el espacio no sirve para nada. Depende de lo que vaya a hacer, necesito un espacio. Pero espacio no es una necesidad como tal. Yo necesitaré el espacio para hacer un deporte, para poder estudiar, pero yo no tengo necesidad de espacio como una necesidad intrínseca. Necesito espacio, pero después miraré para qué. Ese espacio siempre está relacionado con una acción concreta física. Entonces dice, las necesidades serían de subsistencia, necesidad de protección, necesidad de afecto, necesidad de entendimiento, necesidad de participación, necesidad de ocio, necesidad de creación, necesidad de identidad y necesidad de libertad. Ahí entran cosas que no necesariamente están solo en subsistencia, ¿no? Entonces lo que él dice, hay muchas cosas que afectan a varias necesidades, pero en general ahí estaría todo, ¿no? Mirar qué cosas no entrarían ahí para decir, bueno, tengámoslo en cuenta o enfocámoslo de esta manera. Entonces él llega y plantea una cosa que es muy interesante, que es la matriz de necesidades y satisfactores. Entonces aquí podemos mirar un planteamiento, pero eso no sirve no solamente para plantear eso, sino por ejemplo para evaluar una sociedad o una comunidad, porque nosotros lo podemos mirar desde estas necesidades y mirar, por ejemplo, la necesidad de protección de alguien en Siria. Es una necesidad tenaz, ¿no? Es una necesidad, mejor dicho, fundamental, más que muchas otras cosas. Entonces depende del contexto, esas necesidades pueden estar totalmente violentadas, porque ahorita vamos a ver lo de satisfactores, o puede decir que esa sociedad está avanzando. Entonces resulta interesante hasta como instrumento para evaluar. Entonces dice, la necesidad de subsistencia, ¿qué necesidades desde el punto de vista del ser? Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad. Ese sería el ser para la subsistencia. Entonces ya está hablando de salud física. Entonces mi necesidad no es la salud, porque la salud no es una cosa aislada como la tenemos en las EPS. La salud es el conjunto de muchas cosas. Entonces ahí él habla de salud física. Dice que hay que tener alimentación, abrigo, trabajo. ¿Qué hay que hacer para satisfacer esa subsistencia? Alimentarse, procrear, descansar, trabajar. ¿Y dónde hay que estar? En un entorno vital, en un entorno social. Esos serían como así ejemplos de plantear las necesidades desde otra perspectiva. Entonces dice, para el entendimiento, por ejemplo, dice, hay que tener conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro. ¿Qué hay que tener? Literatura, maestros, métodos, políticas.
¿Qué hay que hacer? Investigar, estudiar, experimentar. ¿Dónde hay que estar? En ámbitos de interacción formativa, escuelas, academias, comunidades. O sea, el entendimiento no es la cosa que nosotros nos han dicho que es la educación. Entonces, las necesidades de educación, no hay necesidad de educación, hay necesidad de entendimiento. Uno se educa para entender, ¿no? Entonces la necesidad no sería necesidad de educación, sería la necesidad. ¿Cómo vamos a satisfacer la necesidad de entendimiento? Bueno, miremos cómo en cada ámbito específico aplica mejor alguna de estas cosas, ¿cierto? No en todos va a ser igual. Y por ejemplo, en el caso de la necesidad de identidad. En la necesidad de identidad, ¿qué hay que ser? Tener pertenencia, coherencia, autoestima, ¿cierto? ¿Qué hay que tener? Símbolos, un lenguaje, hábitos, costumbres. Eso nos dará una identidad. ¿Qué hay que hacer? Comprometerse, integrarse. Si no, no voy a tener, no voy a construir una identidad. ¿Dónde hay que estar? En socioritmos, entornos de la cotidianidad, en los espacios de la vida. Eso es lo que habría que estar. Entonces, lo que está planteando aquí el man es que ya no existe un asunto de la pobreza, sino que las pobrezas estarían determinadas por las necesidades. Entonces yo puedo tener un terrible problema de creación, la necesidad de creación, por ejemplo, por las leyes de copyright. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen. En la medida en que yo cierro, ¿no? O sea, en el ser que tendría que ser abierto o amplio, ¿no? Se hace todo lo contrario, está cerrado, que es lo que hace el copyright, que es lo que hace el software, ¿cierto? Que hace toda la tecnología. Ya ahorita. Que hay que tener habilidades, destrezas, ¿cierto? Entonces, si mi sistema educativo no promueve el uso, por ejemplo, de lo manual, pues voy a tener una pobreza en ese sentido, porque la creación también la estoy limitando. Si no permitiera que los chicos tuvieran espacios, por ejemplo, para expresarse, para dibujo o talleres o lo que fuera. ¿Será que me puedes decir más tarde la tienda? ¿No? Entonces, el tipo plantea no un asunto de pobreza, sino de pobrezas, porque en cada necesidad podríamos tener situaciones gravísimas de una pobreza en creación o una pobreza en libertad, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué hace? Que habría que medir las pobrezas no desde la perspectiva que siempre la hemos visto como la pobreza material, ¿cierto? Entonces, el tipo dice, entonces como la diferencia son los satisfactores, es decir, la forma en cómo yo satisfago las necesidades.